Muy, pero muy buenas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy abordaremos dos temáticas de mucha relevancia en la prueba Saber 11, la tabla periódica y los enlaces químicos. Por practicidad nos enfocaremos en la funcionalidad de la tabla periódica y no en su contexto histórico. Si desean conocer la evolución de las primeras propuestas de la tabla periódica hasta su versión moderna, los invito a ver un video animado en este canal donde se detalla la consolidación de esta valiosa herramienta química. Ahora bien, ¿qué tienen en común el cobre, el oro y el níquel? Si dijiste que los tres son metales, estás en lo cierto. ¿Y el azufre, carbono y fósforo? Volviste a acertar, son no metales. ¿Qué hay de estas luces? En la actualidad es muy común ver letreros luminiscentes que funcionan a partir de gases ionizados. Los más populares son las luces de neón. Como bien saben, el neón, al igual que el helio, argón, criptón y xenón, forman parte de un grupo llamado gases nobles. Como veremos más adelante, los elementos de este grupo tienen propiedades distintivas que los hacen únicos. Estas agrupaciones dieron lugar a un sistema de clasificación que hoy conocemos como tabla periódica. Como muchos científicos que trabajaron a finales del siglo XIX, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev buscaba formas de organizar los elementos conocidos. Mendeleev publicó su tabla periódica de los elementos en 1869. Creó una tabla en la que organizó todos los elementos aumentando la masa atómica de izquierda a derecha en cada fila. Cuando colocó 8 elementos en cada fila y luego comenzó de nuevo en la siguiente fila, cada columna de la tabla contenía elementos con propiedades similares. Llamó a las columnas grupos de elementos y a las filas periodos. Periódico significa repetición. Esto se debe a que la tabla se repite constantemente de fila a fila. La tabla periódica moderna organiza los elementos aumentando el número atómico en lugar de la masa atómica. El número atómico es el número de protones en un átomo y este número es único para cada elemento. Desde los días de Mendeleev se han descubierto más elementos. Por esto, la versión moderna de la tabla periódica es más compleja que su predecesora. Cada elemento está representado por su símbolo químico, que consta de una o dos letras. La primera letra del símbolo siempre se escribe en mayúscula y la segunda, si la hay, siempre se escribe en minúscula. Por ejemplo, el símbolo del oro es AU, significa aurum, que es la palabra latina para oro. El número sobre cada símbolo en la tabla es su número atómico. Observe cómo los números atómicos aumentan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en la tabla. El número atómico del oro es 79. Este número representa la cantidad de protones en cada átomo de oro. Las filas de la tabla periódica moderna se llaman periodos. De izquierda a derecha, a lo largo de un periodo, cada elemento tiene un protón más que el elemento anterior. Algunos periodos de la tabla periódica moderna son más largos que otros. Por ejemplo, el periodo 1 contiene solo dos elementos, hidrógeno y helio. Por el contrario, los periodos 6 y 7 son tan largos que muchos de sus elementos se colocan debajo de la parte principal de la tabla. Son los elementos que comienzan con lantano en el periodo 6 y actinio en el periodo 7. Algunos de los elementos del periodo 7 han sido recientemente descubiertos y nombrados. Cada periodo representa el número de niveles de energía que contienen electrones para los átomos de cada elemento. Así pues, un átomo de calcio en estado neutro, al estar en el periodo 4, tendrá 4 niveles de energía, en los que se reparten sus 20 electrones. Un átomo de plomo, al tener 6 niveles de energía, estará en el periodo 6. En diciembre de 2015, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, por sus siglas en inglés, verificó la existencia de 4 nuevos elementos,
el 113, 115, 117 y 118, y aprobó su incorporación a la tabla periódica. Estos elementos completan el periodo 7 de la tabla periódica. Las columnas, por su lado, se llaman grupos, van del 1 al 18. Los grupos indican la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo para un elemento dado. A este último nivel de energía se le conoce como capa de valencia y a los electrones que se encuentran en esta se le llaman electrones de valencia. Como veremos en la sección de enlaces químicos, estos electrones son los responsables de estas uniones. Los elementos del mismo grupo tienen propiedades similares. Por ejemplo, los elementos del grupo 18 son los llamados gases nobles. En condiciones de temperatura y presión normales, son sustancias gaseosas, monoatómicas, desprovistas de color, olor, sabor y presentan una baja reactividad química. Por el contrario, todos los elementos del grupo 1 son sólidos muy reactivos. Reaccionan explosivamente con el agua. Todos los elementos se pueden clasificar en una de tres clases: metales, metaloides o no metales. Los elementos de cada clase comparten ciertas propiedades básicas. Por ejemplo, los elementos de la clase de metales pueden conducir electricidad, mientras que los elementos de la clase de no metales generalmente no pueden. Los elementos de la clase de metaloides se encuentran entre los metales y los no metales en sus propiedades. Por eso es común referirse a algunos de ellos como semiconductores. Como hemos visto en otros apartados, la masa atómica de un elemento depende de la cantidad de protones y neutrones que un átomo tenga en su núcleo. Sin embargo, átomos de un mismo elemento pueden tener diferente cantidad de neutrones y, en consecuencia, diferente masa atómica. A este tipo de átomos se les llama isótopos. Los isótopos de un elemento dado no son igualmente abundantes. Veamos algunos datos. Una persona promedio de unos 70 kilogramos está conformada por unos 27.000 cuatrillones de átomos. El 99% de estos átomos lo constituyen el hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. El 1% restante proviene de oligoelementos. Por ejemplo, el carbono es una mezcla de átomos con masas de 12 y 13 unidades atómicas. El núcleo de un átomo de carbono siempre contiene 6 protones. Sin embargo, el número de neutrones puede variar. Un núcleo de carbono puede tener 6 neutrones, otras veces 7. Esta condición los convierte en isótopos de carbono. En la naturaleza, los elementos se presentan como una mezcla de isótopos. Sin embargo, no es una mezcla uniforme. Algunos isótopos se encuentran más comúnmente que otros en la naturaleza. En el caso del carbono, es casi 100 veces más probable encontrar un átomo de carbono 12 que uno de carbono 13. Al analizar la proporción del hidrógeno en una persona de unos 70 kilogramos, vemos que este constituye un 62.44% de los átomos que forman su cuerpo. Sin embargo, solo representa unos 7 kilogramos del total de su masa, puesto que el hidrógeno es el elemento más liviano que existe y de hecho el más abundante en el universo. El hidrógeno posee 3 isótopos naturales, el hidrógeno 1, 2 y 3, conocidos también como protio, deuterio y tritio, respectivamente. El hidrógeno 1 es el isótopo más estable y abundante de este elemento y representa más del 99% del mismo. El hidrógeno 2 o deuterio constituye menos de un 1%. En este ejemplo no consideraremos al tritio por ser extremadamente escaso y tener una vida media muy baja. El valor de la masa atómica de cada elemento a menudo es un número decimal, puesto que es un valor promedio entre las masas atómicas de todos los isótopos de sus elementos. Así, para obtener esta masa atómica promedio del hidrógeno, multiplicaremos el porcentaje de abundancia de cada isótopo por su respectiva masa atómica y sumaremos los valores. El resultado es 1.01 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene 3 isótopos, el oxígeno 16, 17 y 18. Hacemos el mismo proceso y obtenemos su masa atómica promedio. De igual forma para el carbono y nitrógeno.
Con esta información podemos reconstruir la información de los elementos incógnitos en esta tabla. En el primer caso, siguiendo el orden creciente de la tabla periódica, podemos deducir que el número atómico es 9. Es decir, se trata del flúor. Eso implica que este debe tener 9 protones y 9 electrones. Veamos cuántos neutrones necesita como mínimo para ser estable. El mínimo de neutrones es 10. Entonces, su masa atómica gira en torno a las 19 unidades de masa atómica. Los restantes los descubriremos con la misma mecánica. El elemento 54 hace referencia al xenón, un gas noble que es estable con 70 neutrones. La información que nos brinda la tabla periódica es muy diversa. Nos puede brindar patrones específicos en las propiedades de los elementos. A esta serie de patrones se le conocen como tendencias periódicas. Dentro de estas tendencias periódicas encontramos algunas que explican la afinidad entre los átomos y el tamaño de los mismos. El tamaño de los átomos es importante al intentar explicar sus comportamientos y el de los compuestos. Una de las formas en la que podemos expresar el tamaño de los átomos es con el radio atómico. Estos datos nos ayudan a comprender por qué algunas moléculas encajan y por qué otras moléculas tienen partes que se apiñan demasiado en determinadas condiciones. El tamaño de un átomo se define por el borde de su orbital. Sin embargo, los límites orbitales son difusos y de hecho son variables en diferentes condiciones. Para estandarizar la medición de radios atómicos, se mide la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos entre sí. El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de átomos idénticos que están unidos entre sí. Se han medido los radios atómicos de los elementos. Las unidades de los radios atómicos son picómetros. Un picómetro equivale a la billonésima parte de un metro. Como ejemplo, la distancia internuclear entre los dos átomos de hidrógeno en una molécula es de 74 picómetros. Por lo tanto, el radio atómico de un átomo de hidrógeno es la distancia que hay entre los núcleos de los átomos de hidrógeno que forman el enlace dividido entre 2, es decir, 74 picómetros entre 2. El resultado es 37 picómetros. El radio atómico de los átomos generalmente disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, aunque hay algunas pequeñas excepciones. Dentro de un periodo se agregan protones al núcleo a medida que se agregan electrones al mismo nivel de energía principal. Estos electrones se acercan gradualmente al núcleo debido a su mayor carga positiva. Dado que la fuerza de atracción entre núcleos y electrones aumenta, el tamaño de los átomos disminuye. El radio atómico de los átomos generalmente aumenta de arriba hacia abajo dentro de un grupo. A medida que el número atómico aumenta en un grupo, nuevamente hay un aumento en la carga nuclear positiva. Sin embargo, también hay un aumento en el número de niveles de energía principales ocupados. Los niveles de energía principales más altos consisten en orbitales que son más grandes en tamaño que los orbitales de niveles de energía más bajos. El efecto del mayor número de niveles de energía principales superan el aumento de la carga nuclear y por tanto el radio atómico aumenta en un grupo. Con esta información podemos resolver la siguiente pregunta. El radio atómico permite estimar las longitudes de enlace entre los elementos en una molécula. Por ejemplo, la longitud del enlace carbono-cloro es igual al radio del carbono más el radio del cloro. A continuación se presenta cómo cambia el radio atómico de los elementos de la tabla periódica. De acuerdo con la anterior información, ¿cuál es el orden correcto de longitud de los enlaces carbono-cloro, carbono-azufre, carbono-yodo? La información nos permite deducir que, a mayor radio atómico de los átomos que forman un enlace, mayor será la longitud de este. Por eso, siguiendo las tendencias de las flechas, vemos que los elementos con mayores radios atómicos en este ejemplo son el carbono, por encontrarse más a la izquierda, y el yodo por estar situado más abajo.
Entonces, el enlace con mayor longitud se da entre el carbono y el yodo. El azufre está en el mismo periodo que el cloro, pero más a la izquierda, por ende el azufre tiene un mayor radio atómico, y la longitud del enlace con el carbono será mayor que la del carbono con el cloro. La respuesta en definitiva es la C. Otra tendencia periódica es la electronegatividad. Esta es una medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando el átomo es parte de un compuesto. La electronegatividad no se mide en unidades de energía, sino que es una escala relativa. La siguiente tabla muestra los valores de electronegatividad de los elementos. Dado que los metales tienen pocos electrones de valencia, tienden a aumentar su estabilidad al perder electrones para convertirse en cationes. En consecuencia, las electronegatividades de los metales son generalmente bajas. Los no metales tienen más electrones de valencia y aumentan su estabilidad al ganar electrones para convertirse en aniones. Las electronegatividades de los no metales son generalmente altas. La electronegatividad generalmente aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. Esto se debe a un aumento de la carga nuclear. Los metales alcalinos tienen las electronegatividades más bajas, mientras que los halógenos tienen las más altas. Debido a que la mayoría de los gases nobles no forman compuestos, no tienen electronegatividades. Las electronegatividades generalmente disminuyen de arriba hacia abajo dentro de un grupo debido al mayor tamaño atómico. De los elementos del grupo principal, el flúor tiene la electronegatividad más alta, de 3.98, y el francio la más baja, 0.7. Esto indica que el flúor tiene una alta tendencia a ganar electrones de otros elementos con electronegatividades más bajas. Podemos usar estos valores para predecir qué sucede cuando ciertos elementos se combinan. Resolvamos una pregunta. En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. De acuerdo con la información anterior, si se sabe que el elemento P tiene una electronegatividad de 1.5, es correcto afirmar que algunas propiedades químicas y físicas del elemento T son las descritas en. Bien, para dar con las propiedades del elemento T, partiremos de la información que nos dan sobre el elemento P. Nos dicen que su electronegatividad es de 1.5 y vemos claramente que se ubica a la izquierda y un periodo por debajo del elemento T. Siguiendo la tendencia de las flechas, vemos que la electronegatividad de T debe ser mayor que la de P. Esto me permite descartar las opciones B y C, puesto que los valores de electronegatividades están por debajo de 1.5. Entre la opción A y D nos quedamos con la A, puesto que las características que nos ofrecen van acorde a un metal y vemos que T está ubicado en la sección de los metales de transición. En cambio, la opción D describe a un no metal. A la fecha, según la base de datos del Servicio de Resúmenes Químicos, una división de la Sociedad Americana de Química, se han identificado 182 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas, incluidas aleaciones, compuestos de coordinación, minerales, mezclas, polímeros y sales. Esta información incluye datos de publicaciones desde principios del siglo XIX. ¿Cómo puede haber tantos compuestos químicos cuando hay menos de 100 elementos naturales? Los enlaces químicos son la respuesta. Los elementos pueden combinarse de innumerables formas uniéndose para formar compuestos químicos únicos. Un enlace químico describe una variedad de interacciones que mantienen unidos a los átomos en compuestos químicos. Se conocen tres tipos de enlaces químicos. El primero de ellos es el enlace iónico. Los enlaces iónicos resultan de la transferencia de electrones de valencia, típicamente entre un metal y un no metal.
Los enlaces covalentes que involucran átomos que comparten electrones de valencia. Típicamente, este enlace tiene lugar entre no metales. Y los enlaces metálicos, que como su nombre lo indica, ocurre entre elementos metálicos. Veamos a fondo la dinámica de cada enlace. En la tabla de electronegatividad, vimos que los átomos de los metales tienen fuertes tendencias para perder electrones y convertirse en cationes. Por el contrario, los átomos no metálicos tienen fuertes tendencias para obtener electrones y convertirse en aniones. Para que ocurra un enlace iónico se necesita de un metal dispuesto a ceder electrones, como el sodio, y de un no metal como el cloro que lo reciba. Vemos que el sodio tiene 11 protones, que representan 11 cargas positivas. Además, tiene 3 niveles de energía en los que se reparten 11 electrones, es decir, 11 cargas negativas. 11 cargas positivas y 11 negativas indican una carga neutra. En su último nivel de energía o capa de valencia posee un electrón. En contraste, el cloro, quien es neutro también con 17 protones y 17 electrones, posee 7 electrones de valencia. Según la regla del octeto, un átomo es estable cuando en su último nivel de energía posee 8 electrones. Si el sodio le transfiere su electrón de valencia al cloro, entonces ambos adquieren dicha estabilidad. La transferencia de este electrón trae como consecuencia que en el sodio desaparezca un nivel de energía y se modifique su carga. 10 cargas negativas y las 11 positivas del núcleo resultan en una carga más 1, es decir, el sodio se convierte en un catión. Mientras que el cloro con una carga negativa extra queda con 18 electrones y sus 17 protones. Esta diferencia resulta en una carga menos 1, lo que conlleva a que se convierta en un anión. Recordemos que en términos energéticos las cargas opuestas se atraen. Como el sodio está cargado positivamente y el cloro de forma negativa, generan atracción y esto da lugar al enlace iónico. El resultado es un compuesto llamado cloruro de sodio, conocido comúnmente como sal de mesa. Veamos otro ejemplo. El magnesio, al estar en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Al ser un metal alcalino térreo, tiene baja electronegatividad y por tanto tendencia a perder electrones frente a átomos más electronegativos como el cloro. Cada cloro necesita un electrón para adquirir una configuración electrónica estable. Entonces, el magnesio puede ceder a cada cloro un electrón de tal manera que pierde su último nivel de energía, queda con 8 electrones de valencia y se convierte en un catión con 2 cargas positivas. Los átomos de cloro, que ahora son aniones, se sienten atraídos por las cargas opuestas del catión del magnesio y se generan enlaces iónicos que dan lugar a la formación del compuesto llamado cloruro de magnesio. Veamos cómo se forman los cristales iónicos. Para entender los arreglos que forman los compuestos iónicos, reafirmamos el hecho de que las partículas con igual carga se repelen y las cargas opuestas se atraen. Volviendo al ejemplo del cloruro de sodio, en el que el sodio transfiere un electrón al cloro, se forman iones y estos se atraen, surge la pregunta: ¿cómo se ordenan estos iones? Bueno, cada ion puede sentirse atraído por más de uno con carga opuesta. De esta forma es posible ir ensamblando estructuras geométricas crecientes. El resultado son cristales tridimensionales en los que se mantiene la proporción de los elementos que los conforman. En este ejemplo hay un cristal con 3 átomos de sodio y 3 de cloro. Como ambas cantidades son múltiplos de 3, al simplificar la proporción queda 1 a 1. Hay que resaltar que los compuestos formados por este tipo de enlaces no son moléculas, son cristales iónicos. En los compuestos iónicos hablamos de proporciones de iones, no del total de ellos. Para ilustrar esta idea, analicemos este cristal iónico. Está formado por iones de calcio y flúor. La proporción es de 4 iones de calcio y 8 de flúor. Para establecer la fórmula química del compuesto, solo basta simplificar la relación.
Como ambos valores son múltiplos de 2, entonces al simplificar la proporción resultante es de un ion de calcio y 2 de flúor. De este modo, la fórmula del fluoruro de calcio es esta. En el enlace covalente, los átomos tienden a compartir electrones para alcanzar configuraciones electrónicas estables. Tal es el caso de dos átomos de hidrógeno. Cada hidrógeno posee un nivel de energía con un solo electrón. Recordemos que en el primer nivel de energía podemos encontrar un máximo de 2 electrones y con esto adquirir la estabilidad del gas noble helio. La forma más razonable de llegar a este equilibrio es que ambos átomos de hidrógeno se acerquen y compartan los electrones. De esta forma, ambos tienen por lo menos de forma parcial 2 electrones en los respectivos niveles de energía. Lo mismo ocurre en la formación de una molécula de agua. Cuando dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno coinciden, surge la necesidad de alcanzar una configuración electrónica estable. Aunque el oxígeno es más electronegativo que cada átomo de hidrógeno, la diferencia de electronegatividad no es suficiente para quitar electrones, por lo tanto, solo queda compartirlos. Así pues, la valencia del oxígeno es 6. Esto indica que necesita 2 electrones para alcanzar el octeto, y se logra compartiendo un electrón con cada hidrógeno. De esta forma, cada hidrógeno adquiere estabilidad parcial con 2 electrones en su único nivel de energía. Veamos más de cerca el enlace covalente. Para que un átomo pueda formar un enlace con otro, se requiere de una distancia mínima de interacción. Esta distancia se ve influenciada por la energía potencial, la cual depende de la posición de las partículas. Entre más se acerquen los átomos, la energía potencial disminuye, puesto que el enlace genera una estabilidad relativa. Sin embargo, si intentamos forzar a los átomos para que se acerquen más, los núcleos positivos de ambos intentan repelerse por tener la misma carga. Esta repulsión aumenta la energía potencial del sistema. Dependiendo de la cantidad de electrones que interactúen, los enlaces pueden ser simples, si un par de electrones participa en el enlace, como es el caso de una molécula de hidrógeno. Cada par de electrones se puede representar con una raya horizontal entre los elementos que forman el enlace. Pueden ser dobles si interactúan dos pares, como en la molécula de oxígeno, y triples, como en la molécula de hidrógeno. En cuanto a qué tan fuerte pueden ser los enlaces, tenemos que un enlace simple es más débil que uno doble y este a su vez es más débil que uno triple. Los enlaces también se clasifican de acuerdo con la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el compuesto. Esta clasificación es importante porque ayuda a predecir algunas propiedades de las sustancias como la solubilidad. Así pues, si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es menor o igual a 0.4, entonces decimos que el enlace es covalente apolar. Las sustancias apolares no son solubles en agua en condiciones estándar de presión y temperatura. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0.4 y menor que 1.7, entonces decimos que el enlace es covalente polar. Las sustancias polares son solubles en agua. Por último, si la diferencia de electronegatividad es superior a 1.7, entonces el enlace es iónico. Los compuestos iónicos, al disociarse en agua, tienden a ser buenos conductores de electricidad. Los enlaces metálicos son fuerzas de atracción entre los iones metálicos positivos y los electrones de valencia que se mueven constantemente a su alrededor. Los electrones de valencia incluyen los propios y los de otros iones cercanos del mismo metal. Los electrones de valencia de los metales se mueven libremente de esta manera porque los metales tienen una electronegatividad o atracción por los electrones relativamente baja. Los iones metálicos positivos forman una estructura reticular que se mantiene unida por todos los enlaces metálicos. Los electrones de valencia que rodean a los iones metálicos se mueven constantemente.
Esto hace que los metales sean buenos conductores de electricidad. La estructura enrejada de los iones metálicos es fuerte pero bastante flexible. Esto permite que los metales se doblen sin romperse. Los metales son dúctiles, es decir, pueden moldearse en alambres, y maleables, es decir, pueden moldearse en láminas delgadas. Para terminar, vamos a resolver las siguientes preguntas. En la siguiente tabla se muestran las electronegatividades de algunos elementos. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico es: el compuesto con mayor carácter iónico será el que tenga un mayor valor de diferencia de electronegatividad. Para eso, procederemos a realizar la diferencia entre los elementos de cada compuesto. Para el fluoruro de sodio, la diferencia de electronegatividad es de 3.1. Para el óxido de berilio es de 2. En el caso del fluoruro de litio es 3 y del bromuro de sodio 1.9. El valor más alto corresponde al fluoruro de sodio, por tanto es el que tiene mayor carácter iónico. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter covalente es: hay que aclarar que no nos están preguntando qué compuesto tiene enlaces covalentes. Si fuera el caso, ninguna sería la respuesta correcta, puesto que la diferencia de electronegatividad de cada compuesto es superior a 1.7, lo que quiere decir que todos son compuestos iónicos. Cuando nos hablan de carácter covalente, se hace referencia a la mínima electronegatividad. La respuesta será el compuesto con menor diferencia de electronegatividad, en este caso, el bromuro de sodio. Última pregunta. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer los electrones de otros átomos cuando se forma un enlace. Esta propiedad se mide en una escala de 0 a 4. Cuando dos átomos se enlazan, dependiendo de la diferencia de electronegatividad que existe entre ellos, en muchos casos puede predecirse qué tipo de enlace se conforma, como se muestra en los siguientes rangos. Si la electronegatividad del átomo de oxígeno es 3.4, la del elemento J es 1.0, la del elemento Z es 2.6 y la del elemento Q es 2.2, ¿con cuál o cuáles elementos conformará el oxígeno un enlace iónico? Bien, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el elemento J es de 2.4. Entre el oxígeno y el elemento Z es 0.8 y entre el oxígeno y el elemento Q es igual a 1.2. Para que un enlace sea considerado como iónico, la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace debe ser mayor o igual a 1.7 y de los resultados el elemento J es el único que cumple esta condición con el oxígeno. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Hemos llegado al final. Espero que este espacio haya sido de provecho para ustedes. Espero acompañarlos en otra oportunidad. Adiós.